Un gusto siempre estar aquí, amados hermanos, y listos para recibir la palabra. Amén. Gloria al Señor. Realmente les cuento y les digo que no sé dónde vamos a ir hoy. Traigo mi bosquejo aquí del sermón, pero el Espíritu no ha dejado de ministrarme esta mañana, así que no tengo ni idea de dónde vamos a terminar. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, que es parte de esa interrupción del Espíritu Santo que no estaba aquí en mis notas. Génesis 2. Versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El máximo del proyecto de Dios es usted y yo. Es increíble esto, hermanos. ¿Cuántos han tenido proyectos así apasionados que quieren cumplir en la vida? A ver, ¿cuántos? Así que sea el máximo, ¿verdad que sí? Bueno, eso lo hemos heredado de Dios, ¿verdad? Él es un Dios que nos da sueños. Él es un Dios de proyectos. Amén. Y Dios tenía un proyecto máximo. Les cuento, no hay nada más que eso, máximo, que era la raza humana, el ser humano. Y lo vemos aquí, el Espíritu Santo lo inspiró, lo dejó registrado en este versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. No sé si está ahí el versículo en las pantallas, y nunca les mando los bosquejos aquí a los amados hermanos. Entonces tengo nota cero de parte de la pastora. Pero si lo pueden poner ahí, versículo 7, Génesis 2:7, porque necesito que ustedes participen. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Esa palabra se puede traducir polvo, se puede traducir barro. Amén. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale: hola, barro. Hola, barros. Díganme también a mí. Qué increíble Dios, mis amados hermanos. Qué increíble Señor. El Señor, el Espíritu Santo, me hablaba durante la alabanza, y esto no está en mis notas. Cada uno de nosotros estamos pasando alguna situación que nos recuerda que somos. Y sabe que el Señor me decía que el diablo usa eso para decirnos que no somos dignos. Él lo distorsiona, que no somos dignos de recibir al Espíritu Santo. Y de feria, ve cómo se llama. Se llama Espíritu y tiene apellido Santo. El Espíritu, y nosotros somos barro. Y el Señor me decía cómo el enemigo usa esto para distorsionar, de tal manera que nosotros no experimentemos la llenura del Espíritu Santo. Y en nuestras mentes nosotros pensamos que es incompatible totalmente, ¿sí o no? Incompatible totalmente barro y Espíritu Santo, cuando fue el propósito y el proyecto de Dios hacerlo exactamente así, con esa fórmula. Se me para el pelo.
con esa fórmula, mis amados hermanos. Véanlo aquí otra vez, ahí está la fórmula, está escrita. Se la podemos restregar en la cara al diablo, amén. Está escrita. Entonces Jehová Dios formó al hombre y agarró barro de la tierra. ¿Ah? Y vea cómo siguió ahí la receta. Amén. Ustedes, las hermanas que hacen recetas, ¿verdad? Algunas de ustedes hacen una repostería increíblemente rica. Es la tentación del pastor Ronald. La repostería, Miguel lo sabe. Miguel es culpable de alguna de las de alguna de esta panza que está aquí. Pero esta receta, hermanos, dice que Dios primero cogió el barro y luego aleluya. ¿Qué hizo después, mis amados hermanos? ¿Qué sopló? Su santa presencia, su esencia. Dios decidió mezclar las dos cosas. El diablo dice, es incompatible. Y dice, así lo pensé desde el principio, polvo y es mi espíritu. Polvo y mi espíritu. Amén. Y entonces dice, vea, al unirse las dos cosas, al unirse el polvo, el barro, con el soplo, el aliento de vida que es el Espíritu Santo, dice, entonces fue el hombre un ser viviente, un alma. Ahí fuimos formados nosotros, el proyecto máximo de Dios. ¿Sabe que los ángeles, los seres que existían antes de nosotros, son puro espíritu? Son puro espíritu, son pura esencia de Dios. Por eso que cuando se corrompieron, Dios no los pudo redimir, porque se corrompieron, se desbarataron todos. Pero este proyecto de Dios que se llama el humano, estábamos en El Salvador esta semana pasada, antepasada, por ahí, y estaba un pastor, un amigo nuestro, ahí estaba yo con él, traduciéndole, por cierto, y pastor Randy Howard, espero tenerlo por aquí algún día, pero él dijo una frase que yo la apunté hoy en la interrupción que me dio el Espíritu Santo hoy. Él dijo, el propósito de Dios era hacer un humano al 100%. Y wow, y el Espíritu Santo explotó mi cabeza cuando él dijo eso. Y de un pronto a otro se me unieron un montón de cosas que Dios viene revelándome por años. Se me unieron todas y pude ver el cuadro final. Dios lo que quiere es un hombre, un humano al 100% humano. Pero esa fórmula de Dios de un hombre, un humano al 100% humano es polvo más Espíritu Santo. Y cuando se desbalancea, ya no es humano, ya no es el proyecto de Dios final. Amén. Y apareció, mis amados hermanos, apareció en el tiempo, ¿verdad? Inclusive antes de Cristo, Platón, este famoso filósofo, porque estos filósofos antiguos, hermanos, ellos tenían sus dioses y sus ideas extrañas y demás, pero entendían del bien y del mal. Y Platón empezó a decir que carne y lo celestial llamaba él, no le llamaba espíritu, que la carne y el espíritu no podían llevarse, no eran compatibles. Y él empezó a decir, los celestiales para arriba y los terrenales para abajo nunca se podrán unir. En el primer siglo, mis amados hermanos, y todo esto, miren, no están ni notas, ¿verdad? Interesante. Y no crea que no voy a predicar el sermón.
No, en serio no sé dónde el Espíritu Santo nos va a llevar. Pero en el primer siglo se dio una herejía en la iglesia. Cuando empezaron las primeras herejías, empezó la herejía que se conoce como ya se me olvidó la palabra. Ahorita me viene, pero ellos empezaron a decir exactamente lo mismo. O sea, y la herejía nació dentro, los gnósticos, ya me vino. La herejía gnóstica se conoce en la historia. Eran cristianos y empezaron a experimentar al Espíritu Santo y las cosas espirituales y todo esto, pero ellos llegaron a un momento a una conclusión de decir: no, carne y espíritu no son compatibles. Y entonces empezaron a despreciar la carne, literalmente a despreciarla, y buscar solo la parte espiritual, y esta gnosis, que es conocimiento, estos misterios profundos, y literalmente empezaron a desechar la carne. Inclusive despreciaban las relaciones sexuales, y claro, eran matrimonios también que tenían relaciones sexuales, pero aún así teniéndola y poniéndole bonito, ahí en medio de todo el asunto, aún decía: esto es malo. Y buscaban, aún en la relación sexual, buscaban una conexión espiritual. Se conoce como la herejía de los gnósticos del primer siglo, donde inclusive ellos llegaron a decir: Jesús no pudo haber nacido de carne. Y el cuerpo de Jesús, empezaron a decir, es un cuerpo espiritual. Jamás puede ser carne, porque la carne es mala. Y el Espíritu Santo me decía hoy, mientras alabábamos, hermanos, el Señor empezó a hablarme y a traerme una revelación increíble. Y el Señor me decía que todos nosotros, de una u otra manera, se nos ha metido esa herejía. Y pensamos que no es compatible la carne con el espíritu. Por eso es que tuvimos que ir a Génesis 2:7 y ver que Dios cogió polvo, fue idea de Él. Amén. Satanás, que la Biblia nos enseña que es un arcángel, él no le gustó este proyecto, hermanos. Él odió este proyecto de parte de Dios. Él dijo: no puede haber carne y espíritu. Este ser que Dios creó. Inclusive los ángeles empezaron a darse cuenta que ese maravilloso proyecto de Dios, barro más Santo Espíritu, cada uno de ustedes, hermanos, barro más Santo Espíritu, era algo que ellos empezaron a anhelar. Los seres celestiales empezaron a sentirse envidiosos y empezaron a ver que era un super proyecto. Y qué dichosos los humanos que tienen carne y tienen Espíritu Santo también. Y entonces fue cuando a Satanás se le ocurrió ir y distorsionar el asunto y hacer caer al ser humano en el mandamiento que Dios había dicho, cuando hagan esto van a morir. Muerte, la palabra muerte es separación. Se van a separar de mi presencia, dijo Dios. Y el diablo ya sabía, y hizo que el ser humano pecara para que se separara de la presencia de Dios y quedáramos pura carne y ser condenados. Pero mire la maravilla del Señor. Qué maravilloso el Señor, mis amados. Cuando el diablo viene y echó a perder el queque, ¿verdad? Dios había hecho este maravilloso y el diablo llegó y le hizo así y lo desmoronó todo. Entonces Dios dijo: el proyecto de Dios no se acaba. ¿Ven? El proyecto de Dios es la corona del proyecto de Dios. No hay más allá, mis amados hermanos. Lea la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Lea el futuro de todo.
Por eso también hay resurrección, y cuando hay resurrección va a ser humano, barro más espíritu. El proyecto de Dios no se iba a acabar. Amén. Entonces cuando el diablo llegó y despedazó el castillo de arena que había hecho el Señor y ahí lo pateó todo, ¿verdad? El Señor dijo: voy a probar que este es mi corazón. Voy a probar que el ser humano es mi corazón. Que este proyecto es el máximo proyecto que yo tengo. Y ahora que el enemigo desbarató el queque, les voy a probar cómo es este asunto. Y Dios, todo el mundo diga Dios. Jehová, Dios. Wow, estamos hablando de lo máximo, hermanos. Escuche, ¿están listos? Cuando se caen del asiento, ¿están listos para darse cuenta que hizo Dios? Para probar que su proyecto es lo máximo. Jehová Dios se hizo hombre. ¡Wow! ¡Wow! Perdónenme la expresión, pero ¡qué bárbaro el Señor! ¡Qué bárbaro! O sea, ¿qué más prueba que eso, mis amados hermanos? No, el barro no es contra mi voluntad. Entonces me voy a hacer para Dios, hermanos. Espíritu Santo, ayúdanos a ver esto. Dios se hizo barro. Y de esa manera otra vez, gloria a Dios, otra vez, todo el mundo diga otra vez, unió el barro con el Espíritu Santo. ¡Wow! Estamos ante, cada vez que usted se ve al espejo, estamos ante el mayor proyecto de Dios. Una frase que hemos usado aquí en la iglesia, y cuando preparaba el sermón me venía cada rato, y ahora que el Espíritu Santo me estaba echando a perder el sermón, para nada, ¿verdad que no? Hermanos, el propósito de Dios es unir el cielo y la tierra. La venida del Espíritu Santo es la unión del cielo y la tierra. Amén. Ahora, el Señor empezó a hablarme ahí atrás y me decía el Señor que el enemigo los distrae a ustedes con las situaciones que viven de barro en sus vidas. ¿Sí o no? Los distrae. Y el Señor me decía: dígales esto, dígales que yo sobrepaso esas situaciones. Yo sobrepaso esas situaciones. Yo estoy consciente de esas situaciones. Y entonces aquí hay un padre de familia, un papá, una mamá que aman a Dios con todo el alma, ¿verdad? Y entonces sus hijos están creciendo, y los chiquillos, ¿cuántos se dan cuenta que los chiquillos se van por un lado y se van por otro? A ver, ¿verdad que sí? Y los estamos moldeando y se nos escapan, ¿verdad? Y también la presión del mundo. Me acuerdo donde estaba predicando algún día de estos, y yo decía: qué difícil criar hijos en este momento con las presiones del mundo, hermanos. O sea, no es fácil, esta cosa no es fácil, ¿verdad? Y entonces el enemigo les pone la vista ahí. ¡Ay! El Señor, esto que estoy contando, el Espíritu Santo me lo ponía en imágenes ahí atrás. Y eso, el Señor me decía, el enemigo lo usa para distraerlos, porque Él sabe lo que está pasando. Él tiene control de eso, amén. Y el Señor me decía esto, y yo se lo creo, yo se lo voy a repetir como Él me lo dijo: estén tranquilos,
todo va a salir bien. Yo no digo que mañana, pero el Señor dice, estén tranquilos, todo va a salir bien. Y así como esa situación, otras, el Señor me hablaba otra situación, me dio el Espíritu Santo. Y es el asunto de las relaciones, ¿verdad? Es que mi esposo no está a la altura del espíritu que Dios quiere estar. Estaba dando consejería un día de estos y me decía la muchacha, yo me recuerdo jovencillo pastor, ¿verdad? Porque yo empecé a los 20 años y pastoreaba toda la gente que pastoreábamos, mi esposa y yo, entonces todos eran jovencillos, todos. Y esto que vivíamos en aquel entonces, me lo dijo una muchacha esta semana, ayer para ser más exacto, en una consejería. Y yo me recuerdo lo que yo les enseñaba a los jóvenes en aquel entonces, y ahorita se los cuento. Pero la muchacha dijo eso, es que yo estaba buscando de Dios y a mí me enseñaron, dice, que yo tengo que poner ¿cómo es que yo quiero que sea mi esposo? Y eso es súper evangélico, pero es real, ¿verdad? Pero es real. Son culturas evangélicas, amados hermanos, que se hacen doctrinas a veces, ¿verdad? Pero como sea, entonces a mí me enseñaron, dice, entonces yo tenía esta lista como tenía que ser él, y dice, pero al final, dice, yo me empecé a sentir mal, y al final le dije al Señor, Señor, dame un hombre que te ame a ti. Y yo me recuerdo jovencillo, yo pastor, enseñándole a las muchachas que decían exactamente lo mismo. Estoy hablándole hace más de 40 años. Vea que todavía la doctrina evangélica sigue todavía metida hasta el día de hoy. Y yo me recuerdo diciéndole a las muchachas, yo jovencillo, claro, ya estaba casado, ya mi esposa me había atrapado. Era muy fácil para mí decirlo, ¿verdad que sí? Pero yo me recuerdo decirle a las muchachas, mire, no pida al Señor que le dé un hombre que lo ame a él. Pídele al Señor que le dé un hombre que la ame a usted. Y yo sé que no suena espiritual, suena más espiritual lo otro, a ver si o no. Ay, dame mi esposo que se ame así primero que todo. ¿Usted cree que usted va a convencer a Dios con eso? ¿Ah? Y después se casan y luego están todas puras quejas porque el hombre no le pone atención y tampoco ni está amando a Dios tampoco. No es que está amando a Dios, pero tampoco le está poniendo atención. Lo que las mujeres y hombres también, pero lo que las mujeres necesitan es un hombre que las ame a ustedes, como dice la Escritura, ¿verdad que sí? Entonces, mis hermanos, el tema de las relaciones. Uy, es que este esposo no está a la altura, Señor. Y el Señor me decía, dígales que eso te está distrayendo. Tranquilito, claro, ponga las quejas delante de Dios. Sí, Dios acepta, Dios el Padre, Dios acepta quejas. Yo le digo a los hombres siempre, tenga cuidado cómo trata a la hija de Dios, porque Dios es su suegro. ¿Ah? Meterse en problemas con ese suegro, ¿sí o no? ¿Verdad? Y Dios acepta las quejas. Así que si usted, su esposo, ore y dígale, presente las quejas al Señor, pero no deje que esto le distraiga de la llenura del Espíritu Santo, de la comunión con Dios. Esas situaciones relacionales, Dios me decía también, están estorbando. Y entonces nos vamos a la palabra de Dios, hermanos. Tenemos a David y muchos, cualquier ejemplo que pongamos va a ser igual. Y donde tenemos a David, que él supo tener las dos cosas: tener a Dios, llenarse de su presencia, vivir en el Espíritu, y a la vez también lidiar con esta realidad de la carne, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, mis amados hermanos, déjenme decirles de parte del Señor que sí, en medio de nuestro barro, amén, no permita que el diablo lo engañe, que usted no puede tener al Espíritu Santo, que usted no es digno.
No, dele lugar al Espíritu. Mire, si Dios no se achicopala con el barro. Amén. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta el mismo Señor. ¿Habrá algo que sea demasiado difícil para mí? Imposible, inclusive usa la escritura, la palabra. Imposible para mí. El Señor quiere que usted sepa que te ama tal y como estás, en medio de tus circunstancias. Sus hijos van a estar bien, si no mañana, algún día, pero van a estar bien. La relación entre esposo y esposa va a estar bien. Amén. Ese esposo, uy, ¿en qué momento, verdad? Va a cambiar algún día, pero no permita que eso le robe a usted la llenura del Espíritu Santo. Amén. Esa esposa, recuerde, por eso la escritura dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya la escritura se lo decía a usted, mi amado hermano. Ya estaba escrito. Por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya estaba escrito ahí. Bien serias todas, las hubieras visto, Joaquín. Súper serias. Perdónenme, amadas hermanas, es una tontería lo que acabo de decir. Pero lo que sí quiero decir es, en algún momento el Espíritu Santo tomará control de esa amada. Amén. Y si no, no permita que eso le robe la comunión y la presencia de Dios. El que está más consciente del barro, más que todos nosotros, es Dios mismo. De esas realidades, amados hermanos, que nos rodean, porque somos polvo. El salmista lo decía, ¿te acuerdas de que somos polvo? ¿Ha dejado Dios de actuar en nosotros porque somos polvo? La Biblia dice allá en Romanos, dice que en esto se demuestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los que ponemos las condiciones somos usted y yo. Claro, fomentado por el diablo, porque el diablo le interesa que usted se vea, uy, qué mal que estoy, qué sinvergüenza que soy, uy, yo no me merezco la presencia de Dios. Y entonces usted se hace toda una fiesta de autolástima, de autocrítica, y entonces dice, no me merezco al Espíritu Santo. Mire, cuando demos el paso, mis amados hermanos, en esto que el Señor está hablándonos hoy, usted va a empezar a nadar en el río de Dios. Por eso es que el agua es símbolo del Espíritu Santo, porque ¿qué hace el agua? A ver, limpia, ¿sí o no? Entonces esté todo sucio, todo embarrado con todas sus situaciones. Más bien hay que meterse al agua cuando está uno sucio, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Más bien usted dice, sí, con toda esta situación que tengo, que espero que Dios actúe, pero que no me va a impedir. Además que no es porque me lo merezco, no me lo puedo ganar. ¿Cuántos están convencidos que no lo podemos pagar? A ver, hermanos, ¿verdad? Entonces usted empieza a meterse en las aguas, como nos cuenta la escritura, ¿verdad? En uno de los pasajes que dice que el profeta habla de que empezó a meterse en las aguas hasta los talones, y luego los tobillos, y luego las rodillas, hermano, y el Espíritu Santo empieza a limpiarlo a usted, a limpiarlo. En un momento usted está totalmente sumergido en el Espíritu, y sea con circunstancias arregladas o no, escúcheme bien, sea con circunstancias arregladas o no, usted va a andar en el Espíritu. Usted va a ser lleno de la presencia de Dios. El Señor lo va a iluminar con respecto a qué hacer en esas situaciones. El Espíritu Santo lo va a fortalecer. Este es el proyecto de Dios. San Juan capítulo 14.
San Juan capítulo 14. Espíritu de Dios, ven. Arakubashi amaha eto komashi apakandushi bahateya. Korenga hashi amahito katiti bikutubasi kanaita washi. Hohasa ikatumi anashi amaka. Aleluya. Juan 14, 15 al 18, el Señor Jesús hablando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Para que esté con vosotros. Ay, ya me voy porque usted no es digno. Para que esté con vosotros para siempre. Pastor Moisés me dijo: quiero que el domingo predique un sermón que tenga que ver con el Espíritu Santo 24/7. Hermanos, dice Jesús: les voy a dejar otro consolador. Otro. ¿Por qué otro? Porque estaba Él ahí. Él era el primer consolador. Y Él les estaba diciendo: yo me voy a ir. Es necesario que yo me vaya. Los discípulos no querían que Jesús se fuera. Yo no hubiera querido que Jesús se fuera. Imagínense lo que es estar caminando con el Maestro, oyendo sus palabras, viéndolo hacer milagros. Y Señor, hoy, ore por mí. Usted sabe, Jesús, imponga las manos. Amén. Y entonces le dice: les voy a dar otro consolador. Y esa palabra que se tradujo ahí, consolador, de la palabra griego paracletos, literalmente se traduce uno que está a la par. Uno que está a la par. Les voy a dejar uno que se va a quedar con ustedes a la par. Y lo dice ahí: y va a estar a la par de ustedes siempre, 24/7. Siempre, 24/7. Aleluya. Les voy a dejar otro consolador. Y luego nos dice quién es ese consolador. Bueno, primero dice: para que esté con vosotros. Para que esté con vosotros. El culto, el día del domingo, culto. La religión evangélica dice que sí, que en el culto. Amén. Los evangelicuchos sancochados dicen que es en el culto. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está con nosotros 24/7. Aleluya. Y estará con vosotros para siempre. Para siempre. Hermano, a Dios no lo achicopala nada lo asusta. Porque usted no sabe la situación que yo tengo. Cierto, yo no la sé, pero el Espíritu Santo nada lo achicopala. Amén. Siempre con este tema del Espíritu Santo, siempre desde jovencillo, hermano, me llamó la atención Génesis 1:2, porque dice que primero dice Génesis 1:1, dice: en el principio creó de los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿A qué se le parece eso? A su vida, a su casa, a su matrimonio, a su familia. ¿Se le parece? ¿Y qué dice? ¿Achicopalado el Espíritu Santo? No, dice: y el Espíritu de Dios. Dice: y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se movía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En medio del caos, el Espíritu Santo no deja de moverse. Estará con vosotros para siempre. Y luego nos lo dice en el versículo 17, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y aquí Jesús hace una declaración poderosísima, hermanos. Dice: porque mora con vosotros. Y aquí viene una promesa increíble. Esto transformó totalmente 4000 años de historia. Esta frase que sigue nos hizo entrar a una nueva dimensión de
la totalidad del ser humano, de esa plenitud del ser. Déjeme decirle hoy, lo decía el pastor Randy, por eso me explotó la cabeza. Dios no quiere que usted sea un ángel, Dios quiere que usted sea un humano, pero un humano en la fórmula de él, 100% humano, 100% lleno del Espíritu Santo. Amén. Y aquí esta frase que sigue abrió, mis amados hermanos, esa puerta maravillosa. Dice, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estará en. ¿Por qué dijo Jesús esto, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba en medio de. Pero a partir, y ahí lo dice claramente que es una promesa, a partir de lo que Cristo iba a hacer, ahora ya el Espíritu Santo no iba a estar entre vosotros, ahora iba a estar dentro de. Y hermanos, no para el culto del domingo o los jueves de lugares altos, eso es totalmente evangélico. Es dentro de nosotros 24/7. ¡Wow!